lo que hemos estado haciendo. Chiquillos, la prueba va a ser del último PPT, ¿ya? Y acuérdense que lo tienen que entregar. Lo vamos a repasar hoy día porque hay una pregunta que no alcanzamos a ver, que es respecto a la guía, ¿ya? Pero vamos a aprovechar de echarle un ojito al tiro para que anoten ahí lo del lunes. Ahí está. Ahora voy a poner compartir. Ya, a ver, no, este era el de... Sí, este, a ver. ¿Este es el último? Sí, me estaba confundiendo porque... Ya, chiquillos, primero que todo, la prueba va a ser de política y problemas contemporáneos de la ética y la política, ya que son los que aparecen básicamente en este PPT, ¿cierto? Usted con este PPT y esta guía, ¿cierto? Va a hacer la prueba, la tiene que tener descargada. ¿Ya? Y ahora, chiquillos, pongamos atención a esto, miren. Ya, ¿qué cosa me interesa primero que todo y que vamos a agarrar del otro Power que también vamos a reforzar esa idea, chiquillos? Es que acuérdense que la idea de política es solo la idea principal del Power anterior, que era que la política, chiquillos, es una construcción, ¿ya? Ay, me estoy metiendo en otra... Aquí estoy puro leyendo en esa carpeta. ¿Ya? Que tiene que ver con... Ahí sí. Con la idea, chiquillos, ¿se acuerdan de que la política es una construcción y que es una cuestión natural, que no tiene que ver con los partidos políticos? ¿Ya? Eso primero que todo. Ya, al final de la clase, acuérdenme, hay un pequeño test, chiquillo, hay un pequeño test para saber si uno es de izquierda o de derecha. Ya, hay un grupo primero, son como 4 preguntas, y uno al responderla más o menos puede saber cuál es su orientación política. ¿Ya? Entonces, la idea, chiquillos, como bien yo les decía, lo primero que todo, acuérdense que lo vimos en la prueba anterior, que la política tiene que ver con una forma de organizarnos como ser humano y es natural. De hecho, veíamos, ¿se acuerdan que el hecho de, yo me acuerdo que cuando tenía la edad de usted, me gustaba decir que yo era apolítico, es decir, que no tenía política, que no me interesaba y que me prefería restar de ella, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó, chiquillos? Que uno después nos alcanza a dar cuenta porque en realidad no ha tenido acceso a esa información, ¿cierto? Ahora usted la ha tenido porque la pusieron en el programa de filosofía, yo le estoy contando a usted que ser apolítico, chiquillos, ya es una postura política y eso deberían anotarlo por si acaso, ¿ya? Dicen que van a preguntar eso, ¿ya? Que es importantísimo, chiquillos, que ustedes entiendan que ser apolítico, es decir, no tener política, no querer participar, es una postura política, ¿ya? Porque acuérdense que la política es algo natural, por eso, chiquillos, Aristóteles, el viejo Aristóteles, nos dice que somos un animal político. ¿Por qué? Porque a donde sea nos vamos a organizar. De hecho, hasta uno, chiquillo, en soledad se organiza. Por ejemplo, cuando dice, chuta, tengo que hacer tantas tareas, no sé, 4 tareas, 5 tareas, ya que los profes son buenos para mandar tareas, entonces uno empieza a priorizar, ya voy a empezar con esta que es más fácil, o voy a empezar con esta que es más difícil, ¿cierto? O con esta que cacho más, ¿ya? O voy a aprovechar que está conectado mi amigo y voy a decirle que me ayude a hacer esta otra. Y así, chiquillo, uno mismo se está auto-organizando y eso ya es política, ¿ya? Y tiene que ver con esta cosa, chiquillo, acuérdense que la palabra política en griego tiene que ver con el arte de gobernar. Esa es la primera acepción que, que toman. ¿Ya? Ya me preguntan, este es el último trabajo, chiquillos, ¿ya? Son 3 guías, ¿cierto? 2 pruebas y son 4 notas. Y acuérdense que los que hacen las 3 guías, la última, les subo 5 décimas a su nota más baja, ¿ya? Es decir, mínimo, chiquillos, me hacen 2 guías, pero si usted me hizo 3, ya, la última guía yo la transformo en décimas, ¿ya? Igual que el semestre pasado. ¿Ya? Ya,
A ver, alguien lanzó una preguntita aquí. Ya, chiquillos, ¿anotaron eso de la apolítica? Ya, el profe, esta prueba no la haga difícil, no, la voy a hacer fácil, ¿ya? De hecho, le estoy diciendo, lo voy a anotar aquí, apolítico, apolítico, igual es una postura política. Ya, chiquillos, y ojo con eso, porque yo me imagino que, bueno, esta es una opinión mía, pongámosla ahí entre paréntesis, estaba opinando aquí el Dani, no el profe. Yo creo, chiquillos, que es una consecuencia que les gusta a los políticos, eso que nosotros queramos ser o querramos ser no políticos o apolíticos. A ellos, a los políticos, chiquillos, les fascina que nosotros pensemos de esa manera. ¿Por qué? A ver, ¿qué ganan ellos, chiquillos, con que nosotros no vayamos a votar, no participemos, que digamos que sí a todo? De hecho, ahí está la respuesta. ¿Ganan o pierden cuando nosotros, chiquillos, nos restamos de la política? Lógicamente, ganan. Ganan porque así ganan el poder. Claro, pues si el poder, chiquillo, hay una frase de Michel Foucault que no lo vimos este año, porque cambiaron el plan, pero hay un filósofo, chiquillo, que se llama Michel Foucault, que dice, el poder no es una cosa que le pertenece a alguien, el poder, chiquillo, no le pertenece a nadie, el poder se ejerce solamente, y se ejerce gracias a que hay un grupo de personas que permiten que el poder se ejerza, ¿cierto? Chiquillos, cuando nosotros nos vamos a votar, imagínense que hubo una elección aquí en Chile en la cual no fue a votar, no llegamos ni a la mitad de los votantes, ¿ya? Y tenemos ese presidente. Entonces era de esperar más o menos, ¿no? Que un presidente que gana con un 27% no va a tener digamos, mucho apoyo por parte de la ciudadanía. Se supone que hay más de un 51%. Hay un 51% que no fue a votar, que ya no confía en él, y aparte hay un 22% que fue a votar por el otro candidato. Entonces ya tenemos, chiquillos, un 70% de personas que no están con ese candidato. No era muy difícil más o menos imaginarse que alguna embarradita podía quedar, ¿cierto? Como la que quedó el semestre pasado. ¿Ya? Ya, chiquillos, ahora bien, mire. Aquí la Mafalda nos comentaba, esto es súper importante, chiquillos, que lo sepan también, que la palabra democracia significa el gobierno del pueblo, y hay una parte en la guía, como algunos ya me la están mandando, y yo siempre les he dicho, espérense hasta el final, hasta que la terminemos, ¿ya? Que chiquillos, mira, dice, si la palabra democracia significa gobierno del pueblo, ¿cierto? En donde el pueblo ejerce la soberanía, ¿ya? Cuando yo le pongo en la guía que la palabra democracia hace referencia a un gobierno popular, en estricto rigor, chiquillo, eso es verdadero, ¿cierto? Yo ya leí alguna respuesta de algunos que lo han puesto que es falso, porque han tomado la palabra popular, chiquillos, como un sinónimo de algo que le gusta mucho a la gente, ¿ya? Por ejemplo, no sé, cuando hablan Colo Colo, el cuadro popular, ¿cierto? Esta banda es popular y significa que hay varias gente que la sigue, ¿ya? Pero en el sentido, chiquillos, de la frase, cuando yo le estoy poniendo ahí en el texto que dice la democracia, ¿cierto? Al Albo Campeones. Cuando yo le pongo aquí, pero se me va a salir, va a sonar aquí fuerte esta cosa. Eso mismo que iba a sonarle. Aquí, mis queridos muchachos y muchachas, cuando les pregunto, aquí era, mire. El término democracia hace referencia a un gobierno popular. Efectivamente, sí, chiquillos, es verdadero. Porque ustedes aquí se están equivocando y para eso, mire, aquí yo le estoy demostrando, sacándome la corbata al profesor, cuando los profesores en realidad queremos que ustedes se equivoquen por distraídos, ¿ya? Porque usted se deja llevar por algo, por un significado de una palabra que usted cree que significa una cosa, pero que en realidad significa otra. Y que es lo que yo le he enseñado harto a ustedes, chiquillos, que las palabras van cambiando y deformando sus significados. Y ustedes saben, pues demás que han visto alguna definición de una palabra, las palabras tienen varias acepciones, ¿ya?
Y en este caso, cuando dice el término democracia hace referencia a un gobierno popular, está diciendo, en otras palabras, a un gobierno de la gente. No a un gobierno que tiene un 90% de aprobación, un 100% de aprobación y que tenemos un presidente que todos quieren, no sé, un Pepe Mujica, ¿cierto? Y que todos aman. No, aquí está diciendo, oiga, la democracia hace referencia a que la gente es la que gobierna. ¿Sí o no? Y si es sí, es verdadero. ¿Ya? A los que me mandaron el asunto y se equivocaron, chiquillos, ahí corríjanlo, porque voy a volver, como estas trampas se caen ahí a ustedes y se caen en cosas del lenguaje, chiquillos, acuérdense que uno aprende de los errores. Ya, para eso son estas cuestiones, para que se equivoquen, y para eso vamos haciendo nosotros la guía aquí en clase. Ya, para que vayamos identificando, acuérdense, error es aprendizaje. ¿Ya? Entonces, repito, el término democracia, chiquillos, sí hace referencia a un gobierno popular, porque popular significa de la gente, ¿ya? No significa que es un gobierno que la gente lo quiere mucho. O sea, que sería lo contrario de nuestro gobierno, ¿cierto? Este es un gobierno impopular, podríamos decir, porque no lo quiere nadie, ¿cierto? Ha llegado incluso a bajas aprobaciones, ¿ya? Pero en el fondo es un gobierno popular, chiquillos, porque lo eligió la gente. No se nos tiene que olvidar que la gente que vota rechazo también es gente, ¿ya? Aunque no nos quieran a nosotros y piensen que nosotros somos animales, esclavos, lo que ellos piensen que somos, ¿ya? Ellos también son gente, ¿ya? Y por eso la educación, chiquillo, es la base de todo, porque hay que enseñarle a la gente eso, ¿cierto? Hay que enseñarle a ellos también a compartir, no quieren compartir con nosotros. De empezar a pensar que somos cochinos, porque somos pobres. Ya, avancemos. Chiquillo, el término ciudadano, como dice ahí, sí, me estoy grabado, así que me van a funar. Ya, chiquillo, bueno, pensar que hace unos cuantos años estar funado era bueno, porque a uno era un insulto que a uno le dijeran, a vos nadie te funa. ¿Sí o no, profe? Que no. Ya, avancemos, chiquillos, miren. Estamos revisando, ¿cierto?, la guía, porque ya leímos el PowerPoint, entonces usted está comprobando ahora, antes de enviarme esta guía, que va a tener todas sus respuestas correctas. Ya, el término ciudadano nació en la creación del Estado moderno. Ya, acuérdense, chiquillos, que eso sale aquí, miren, en... a ver, déjenme por aquí. Y nos preguntan aquí. Aquí arribita sale eso. ¿Ya? Fíjense, chiquillos, esto es pura comprensión de lectura para la prueba de transición, la de historia y la de lenguaje. ¿Ya? Incluso a veces en matemáticas se esconde ahí la trampa en el enunciado, por eso tenemos que leer bien. Aquí nos cuentan la historia de la palabra ciudadano, ¿ya? Y nos empiezan a decir, oigan, cabrón, miren, en la antigua Grecia el término polis, y de ahí viene política, ¿ya? Que es el arte de gobernar a los hombres. Pregunta, noten todo eso ahí por si acaso. Pregunta de prueba, ¿ya? Política, ¿qué significa el arte de gobernar a los hombres? ¿Ya? Y proviene, chiquillos, de la palabra polis en griego, que nos enseñaron eso en séptimo básico, nos enseñan a los griegos. Dígame el que me va a hablar. Lo escuchamos atentamente. Alguien puso un comentario. Sí, me dicen, profe, si lo envié, lo puedo corregir. Obvio, le pone ahí, profe, de corrección. ¿Ya? Trabajo definitivo. Yo a veces reviso, chiquillos, me puede pasar esto, que yo voy revisando en orden desde los más antiguos a los más nuevos. Entonces, a veces, por ejemplo, la Lore que me pregunta, profe, ¿le puedo reenviar esto? Sí, pues, y me puede pasar esto, Lore, me puede pasar que, no sé, pues te voy a revisar la primera y te la voy a responder y te voy a decir, Lore, te sacaste, qué sé yo, un 5. Después voy a seguir revisando trabajo y voy a ver de nuevo el tuyo. Y ahí lo voy a volver a revisar y te voy a volver a corregir y te voy a decir, ah, no, ese 5 de delante no vale, ¿ya? Ya, ¿qué era política? Me preguntan. Esto que sale aquí, chiquillos, mire, dice, política es el arte de gobernar a los hombres y viene del término griego polis, que significa ciudad, ¿ya? Y en realidad, chiquillos, más que ciudad, hace referencia para denominar, chiquillos, a la gente que se organizaba en relación a la plaza pública. ¿Se acuerdan que yo a principio de año le conté que los filósofos, chiquillos, nacen en Grecia y es súper importante hablar bien en Grecia, ¿ya? Porque la democracia, chiquillos, que ellos inventan es distinta a la democracia de nosotros, ¿ya? En la democracia de ellos participan pocas personas
por lo general son gente que tiene dinero, ¿ya? Que son varones y que han cumplido los 18 años, y creo que, no estoy seguro de esto, parece que habían cumplido el servicio militar, pero en fin, eran poquitos. La cuestión era que eran poquitos chiquillos y se juntaban en la plaza, ya en el centro, en la plaza de armas de la ciudad, a debatir, y por eso algunos, yo me acuerdo que me respondieron esto en la primera guía, se dieron cuenta de que efectivamente por eso, chiquillos, era importante saber hablar, y siempre lo ha sido, ¿ya? Porque el lenguaje genera realidad y modifica la realidad, ¿ya? Acuérdense, chiquillos, cuando nosotros le declaramos a una persona que nos gusta, ¿cierto? Eso cambia la realidad, po, ¿cierto? Porque si a uno lo rechazan, pucha, ahí uno al tiro piensa, mejor me hubiera quedado callado, ¿cierto? O si a uno lo aceptan, ¿cierto? Y es correspondido, uno dice, decimos, ay, menos mal que lo dije. El lenguaje, chiquillos, modifica la realidad. Ya uno le puede decir un insulto a un amigo, ¿cierto? Se acabó la amistad de años para siempre. Ya solo por un comentario X. Entonces, es tan importante la palabra, chiquillos, que estos cabros, los griegos, se juntan en la plaza pública, ¿ya? Y de ahí viene, chiquillos, la palabra política, que son estos viejos griegos que se juntan a debatir en la ciudad sobre cómo van a organizarse, ¿ya? Si van a ir a la guerra o no. Por ejemplo, chiquillos, los atenienses tuvieron que luchar una vez contra el imperio persa. Oye, los persas nos vienen a atacar, ¿qué vamos a hacer? Ya, votación en la plaza pública, ¿cachai? Ya, vamos a pelear, listo. Fueron a pelear e increíblemente ganaron, ¿ya? Pero a mí me están preguntando, chiquillos, por la palabra ciudadano, ¿ya? Y la palabra ciudadano, chiquillos, viene de aquí de civitas, y esta es una palabra latín, ¿ya? Y como el español viene del latín, chiquillos, de aquí viene la ciudad, perdón, la palabra ciudad, ¿ya? Y esta palabra la inventaron, como dice aquí, los romanos, ¿ya? Fíjese que como dice aquí, chiquillos, el concepto de Estado, ¿ya? No sé si ustedes, chiquillos, se acuerdan mucho historia, deberían saberlo, ya, pero no importa, si al final, chiquillos, cuando uno sale del colegio, ahí uno empieza recién a decir, oh, pensar que todo esto me lo enseñaron y no me acuerdo, ¿ya? Chiquillos, en la época moderna, que es desde 1600 en adelante, ¿ya? Ahí nacen, o van a empezar a nacer, chiquillos, la concepción de Estado, ¿ya? Antes habían imperios, ¿ya? Y de repente se empieza a cuestionar a los reyes, oye, los reyes, ¿cachai? Viven mejor que uno, nos quitan la comida, ¿cierto? Y más encima son injustos, no. Y los burgueses que empiezan, que quieren ser reyes y quieren gobernar, empiezan a leonar a la gente, oye, loco, hagamos una revolución, el rey que se cree, bla, bla. Y al final esta revolución francesa es una revolución burguesa, ¿ya? Y se ponen en el poder, chiquillos, la gente que hoy, hasta el día de hoy está en el poder, ¿y qué es lo que hacen? Inventan países, inventan estados. Y de hecho, queridos alumnos, si uno se pone a pensar, los estados de América, por ejemplo, Chile, Argentina, son incluso más antiguos que otros estados de Europa, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, nosotros en Chile se declaró la independencia en 1818, ¿cierto? 1818. Y usted tiene que pensar, chiquillos, que en la Primera Guerra Mundial, en 1914, todavía Turquía, por ejemplo, se llamaba Imperio Otomano, ¿ya? Y al mismo tiempo, chiquillos, la Primera Guerra Mundial se inicia porque mataron al archiduque del reino de Austria-Hungría. Austria-Hungría, chiquillos, que esa cuestión ya no existe, ¿ya? Y sin embargo, en 1918 había un imperio llamado Austria-Hungría, perdón, sí, en 1918, y 100 años antes ya existía Chile. Ya eso es para que tomen conciencia, chiquillos, de que la figura del Estado es moderna. Ya no es una cuestión que se inventó hace tiempo. No, de hecho, por decirlo de una forma, los europeos en esta ocasión miraron la independencia de las colonias españolas aquí en América, y también ahí ellos dijeron, ah, podríamos hacerla igual, ¿cierto? Ya, entonces cuando nos preguntan, chiquillos, otra Profe, pregunta, dígame. eh, ¿cuándo se declara la independencia? Porque tengo entendido que no era el 18 de septiembre, No, según el yo, pero 12, el 12 de febrero de en febrero 1818. sí. Sí, en 1818.
¿Ya? Gracias, profe. De nada. Ya, sigamos entonces. Eso quería demostrarles, chiquillos, para que vean que aquí en América no somos tan retardados como nos han dicho. ¿Ya? Somos pioneros en ese sentido, para que, por si conocen a algunos europeos, le dicen que tanto si nosotros inventamos los países. ¿Ya? Ya, avancemos. Entonces, chiquillos, de aquí mismo se respondía que John Locke va a estar en contra de las dictaduras, porque él aquí cuando nos está contando, ¿cierto? Todas estas cosas, de dónde viene el término ciudad, el término estado, ¿cierto? Y él dice, oye, cuando inventaron los estados modernos, ahí recién aparecieron todas estas cuestiones de las instituciones, el poder político, que este estado tiene este territorio, que hay que defenderlo, y más encima uno, chiquillos, cuando nace, uno está obligado a querer a su país. Por si acaso, si no han leído la Constitución de Chile, en los primeros incisos se declara que es obligación, chiquillos, que nosotros amemos y respetemos nuestra bandera, nuestro escudo nacional y todos los símbolos patrios. El copihue, ¿cierto? El huemul, el cóndor, ¿ya? Sí, y ahí nos llevan a preso a todos, ¿se imaginan? No nos ven cantar el himno, chiquillos, el lunes, nos vamos todos preciosos, ¿ya? Ya, entonces, chiquillos, John Locke va a estar en contra, decíamos, de las dictaduras, porque para él una dictadura, chiquillo, implica volver al estado de naturaleza. ¿Y cuál es el estado de naturaleza? El estado en donde nos pegamos entre todos, somos animales, somos salvajes, y entonces una dictadura, chiquillo, es como lo mismo. El gobierno es el más fuerte, el loco que impone lo que le gusta, ¿cierto? Y el que no le hace caso, le pegamos, por cierto, le hacemos algún daño. Entonces, por eso John Locke dice, oiga, no, pues si nosotros ya pasamos por eso, ¿ya? Y nos organizamos en sociedad y el objetivo de la sociedad, de esta organización, es que logremos llegar a una buena convivencia, pues, al bien común, ¿cierto? A que nos tratemos bien. Entonces, por eso cuando le pregunto ahí, ¿por qué estaría, ¿cierto? Una dictalán, ¿ya? Sí, porque él se va a oponer, chiquillos, por ese motivo, ¿ya? Así que ahí hay una pregunta, chiquillos, una pregunta muy... Sáquelo, gatito, con cuidado. Ya, una pregunta, chiquillos, muy importante también, anótenla ahí, es sobre esta cuestión del estado de naturaleza, ¿ya? Que la política, chiquillos, por si acaso surge, pónganla ahí, ¿ya? Porque esto lo puse como frase, la política, chiquillos, surge como reacción al estado de naturaleza, ¿ya? Es una alternativa que nosotros ya tenemos, ya nos habíamos organizado, antes los humanos ya tenemos eso de organizarnos en familia, en tribus, en clanes, ¿cierto? Pero todas esas cosas, chiquillos, esas organizaciones que ya son políticas, ¿ya? Surgen a partir de esta idea de que o nos matamos y nos seguimos pegando entre todos, o nos organizamos e inventamos una cuestión que nos ayude, digamos, a seguir para adelante. ¿Ya? Anoten esa tercera idea, chiquillos, que está ahí anotada, que la política, chiquillos, surge como respuesta al estado de naturaleza, que es un estado de guerra. ¿Ya? Ya, otra cosa, chiquillos, que a mí me parece fundamental es que la filósofa Hannah Arendt, ¿cierto? Un cachado a todo esto, entre paréntesis, que cuando hablo de filósofas siempre sacan los mansos aportes que estos otros viejos no alcanzaban a ver, ¿cierto? Como la Simone de Beauvoir que vimos el otro día. Ya, aquí vamos a ver, la filósofa Hannah Arendt está diciendo, oiga, miren, la, eh, la política nace en el espacio, ¿cierto? Que hay entre unos y otros, en el espacio entre, ¿ya? Cuando yo me junto con otro y nos damos cuenta que por muy amigos que seamos, tenemos gustos distintos, pero tenemos que saber qué bebida compramos, ¿cierto? Si una blanca o una negra, ¿ya? Entonces ahí, chiquillo, nace la política y ese es el espacio, me quedé pegado pensando porque es muy bueno el ejemplo, porque ese espacio reúne y separa personas, pues, ¿cierto? Y hay uno que dice, no, a mí no me gusta con negra, a mí no me gusta con blanca, ¿cierto? Pero chiquillo en el fondo tiene que, digamos,
haber una conclusión ahí, pues, ¿cierto? Porque si no se ponen de acuerdo qué es lo que va a pasar, no van a ir a ninguna parte, ¿cierto? Y no van a poder comprar la bebida que quieren, ¿cierto? Y no van a poder fusionar las partes como corresponde, ¿cierto? Y no van a llegar a acuerdo y por ende no van a llegar a nada, no va a haber acuerdo, no va a haber organización, ¿cierto? Y ahí, chiquillos, donde esa falta de organización, si no llegan a acuerdo, también va a ser increíblemente parte de la política, ¿ya? Porque la política es esto, chiquillos, ¿ya? E independiente si llegamos o no a una buena conclusión y nos apañamos entre todos, también puede ser que no lleguemos a nada, ¿ya? Y ahí también estuvimos haciendo política, pues cada uno puso su forma de ver el mundo, ¿cierto? Y no se dio a la del otro. Y ahí, chiquillos, donde, por ejemplo, eso separa a la política de la filosofía. Y cuando nosotros nos sentamos a filosofar, ustedes no sé si se han dado cuenta que eh, se tienden a respetar y a tomar en cuenta todas las opiniones, todas, ¿ya? Porque la idea, y eso es lo malo que yo veo en la política, que la política impone ideologías y tú no te podís zafar de ella. Por ejemplo, se imaginan un comunista que va y dice, no, ¿sabe qué? En realidad privaticemos las empresas. Lo van a echar del Partido Comunista, ¿ya? En cambio, en los filósofos uno puede decir, bueno, sí, bueno, no, veamos la posibilidad, ¿ya? Así que, chiquillos, de esta página que son cosas importantes, primero que la política nace como, anoten ahí todo, la política nace como respuesta al estado de naturaleza, ¿cierto? Y en segundo lugar, chiquillos, que la política nace en el espacio entre nosotros, que es una cosa natural que surge porque nos juntamos con otros, ¿ya? Cuando decidimos si en el paradero nos metemos de ajo todo, ¿cierto? Y nos cobijamos en la sombra, ¿cierto? O nos corremos para atrás cuando llueva, que no nos mojen los autos, etcétera, etcétera. Ya avancemos que quiero llegar a una cosita del Power más que nada, que no lo alcanzamos a ver, así que me voy a devolver todo. Ya, aquí, perdón, de la guía. Ya, eso de Marx, chiquillos, tuvimos una clase espectacular de él, solo de él, ¿cierto? En el cual nos mostraba más o menos cuál era su teoría y que es una teoría utópica, ¿cierto? Es difícil de llevar a cabo, pero que en el fondo lo que yo rescato, chiquillos, de este filósofo es que justamente él se da cuenta de una cosa que después la psicología confirmó y que nosotros la vimos el año pasado, ¿cierto? Y que es un aporte, chiquillos, que los psicólogos le dicen a Marx, oye, gracias Carlitos por lo que nos dijiste, porque no nos habíamos dado cuenta. ¿De qué no nos habíamos dado cuenta? El entorno es el que determina la conciencia de las personas. Nosotros hasta el momento, imagínense chiquillos, hasta 1800, pensábamos que la conciencia era una cosa aparte y ajena del entorno. ¿Ya? Porque consiste en encerrarse uno en sí mismo y en ponerse a pensar, ¿cierto? Y reflexionar, pero esas reflexiones, hasta antes de Marx, chiquillos, se pensaba que esas reflexiones eran producto de uno, y de la nada, así, de que uno se ponía a pensar y llegaba a esas conclusiones. Pero Marx, chiquillos, fue el que se da cuenta y que dice, oye, pero si tú en lo que piensas está terriblemente determinado por el entorno en el que tú vives. ¿Ya? Si tú tienes hambre, yo les decía a usted, es imposible que podáis desarrollar un pensamiento profundo, porque primero tenéis que comer, ¿por cierto? Es como cuando uno está haciendo una guía, chiquillo, y la terminó y viene otra, y uno dice, ya, voy a descansar un rato, ¿cierto? Que se joda el profe nomás si me atraso, era ya, mi sanidad mental antes que todo. Y eso, chiquillos, es una cosa que también tienen que anotar que les voy a preguntar de Marx, ya, porque es una idea, chiquillos, que quiero que más que ustedes la aprendan, la aprehendan. ¿Qué significa eso? Que se la hagan suya, chiquillos, y que la utilicen en la vida. ¿Qué cosa? No que sean marxistas, ¿ya? Sino que esta idea general que estamos viendo de la psicología y de Marx, que cuando usted se enfrenta a otra persona y esa otra persona dé su opinión sobre un tema y usted lo escuche, ¿cierto? Usted, chiquillos, lo primero que piense antes de debatirle y de ponerse a pelear con él, piense en esto que nos dijo Marx y que nos dijo la psicología, ¿cierto? ¿Qué cosa? Que la opinión de él ha sido influenciada por un entorno
entorno y una historia que él ha vivido. ¿Ya? Por eso, chiquillos, no lo destruyan, porque no va a ser muy difícil destruirlo, ¿cierto? Sino que traten por lo menos de hacerle entender a esa persona eso. Decirle, no, yo creo que deberíais mirar antes, analizar lo que tú estás pensando, porque no es así, ¿cierto? La vida es múltiple, como para que las cosas sean, chiquillos, como uno piensa. ¿Ya? Eso quiero que se queden con esa idea, chiquillos, de que es el entorno el que prepara o predispone a la conciencia a pensar de cierta forma. ¿Ya? No es que a uno se le ocurra por sí mismo. ¿Ya? Ya, entonces aquí el término ciudadano, esa es falsa, chiquillos, porque no es del Estado moderno, ¿cierto? Es de los romanos. John Locke, ya eso sale en el texto, ¿sí? Pues dice que los que nosotros por algo paramos el estado de naturaleza, ¿cierto? Para que los que designaban el poder se fijen, ¿cierto? En lo que queremos todos y se preocupen de eso, ¿ya? Ya, en la cuarta, la política surge, sí, eso es verdadero, lo acabamos de ver con la Hannah Arendt, ¿cierto? Ya, aquí, chiquillo, esto sale escrito en el texto por si acaso, y es de Marx, que él dice, oiga, ¿sabe qué? Independiente o no, las relaciones de poder que existen entre los humanos eh, son naturales y son necesarias, porque él dice, nosotros tenemos que vivir en comunidad, po. Es necesario vivir en comunidad para poder organizarnos. El que se va a vivir solo le cuesta caleta, ¿cierto? Y no vive en las mejores condiciones que nosotros podemos apreciar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esto ya lo vimos en la última clase, ¿cierto? Y aquí viene esta partecita, chiquillos, que no alcanzamos a leer, que tiene que ver con la parte de la eh, distinción de género, ¿ya? Entonces, miren, ya, con respecto a la distinción de género, chiquillos, ¿ya? Y este rol de géneros que la Simone de Beauvoir, nosotros también veíamos en psicología el año pasado, la idea de que los roles sociales de varón, de macho y de hembra son ¿cómo se llama? Eh, Son construcciones sociales, ¿se acuerda? Que se refuerzan desde que uno es niño, porque uno ni siquiera nace y ya le compran ropa de cierta cosa. Aquí ven de cierto color, ¿cierto? Aquí, chiquillos, miren, viene este texto en el cual no me había dado cuenta yo de esto. Bueno, ahora último sí. No me había dado cuenta yo de esto, chiquillos, en relación a mi hija cuando nació. Hace 6 años no me había dado cuenta de esto. Me di cuenta hace como 2 nomás. Que, por ejemplo, cuando yo sabía que iba a ser papá, yo dije, me gustaría tener una hija. ¿Para qué? Para enseñarle todos los secretos de los hombres, ¿cierto? Y que no sea criada bajo el sistema del machismo, ¿cierto? Y que aprenda y que así empodere a los demás. Pero también, chiquillo, ya tiene que ver con esta cuestión de que, mire, andaba buscando la paja en el ojo ajeno, como se dice. Andaba mirando dónde las mujeres habían sufrido producto del machismo y que yo no quería que mi hija sufriera lo mismo, pero jamás me puse a pensar, chiquillo, en los hombres, lo que perdían también producto de este machismo, ¿ya? Y tienen razón, pues, ¿cierto? Por ejemplo, mire, aquí no sé si leyeron la historia, chiquillos, que cuentan algo que lo podemos ver, ¿ya? Espérame un poquito, que tengo que decirle algo a mi hija, la voy a no. Hija, ahí en la mochila hay otra, para que se lo pase al Seba. Ya, dice, ya, el semestre pasado, vamos a leer esto, dice, mire, un estudiante de una clase sobre masculinidad mostró un video que había encontrado en línea de un niño que le ponían lo que parecía ser sus primeras vacunas, ¿cierto? Entonces, los que leyeron esto, vamos a contarla un poquito más breve. Miren, hay un niño, chiquillos, que lo están llevando a ponerse una vacuna y el niño tiene miedo, ¿ya? Y se pone a llorar, obviamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Mire, aparece su padre, ¿cierto? Y le dice, oye, no llores, vamos, vamos, niño grande, dame cinco, le dice el papá.
Y aquí le dice, di que eres un hombre, soy un hombre, ¿cierto? El video termina con el niño sollozando, ¿cierto? Y al final se pega en el pecho y dice, soy hombre, y va llorando y dice, soy hombre, hasta que le ponen las vacunas, ¿ya? Y no me había dado cuenta de eso, chiquillos, hasta hace como 2 años, ¿cierto? Que lo comenté también en clases con usted, de que en el fondo, de la misma manera en que a las mujeres le imponen ciertas cosas, que no juega esto, no haga esto otro, y que se le va imponiendo un cierto rol de debilidad, por decirlo de una forma, a los hombres el rol de fortaleza que se le imponen, chiquillos, también los afecta, ¿ya? Y los afecta de una manera brutal, porque por ejemplo, ahora ustedes sí o no, chiquillas y chiquillos, que se podrán dar cuenta de que los hombres no saben lidiar con sus emociones, ¿ya? No saben lidiar con las emociones, entonces no saben expresarse, no saben contener a alguien que está llorando, ¿cierto? En este sentido, en este sentido no pueden, o perdón, chiquillos, como lo veíamos el año pasado, pueden hasta, ¿cómo se llama? Enfermarse. ¿Se acuerda que veíamos el año pasado que si uno se pone muy nervioso puede generar una úlcera, ¿cierto? ¿Qué pasa, chiquillos, cuando un niño no lo dejamos expresar sus emociones y después crece también y tiene miedo, ¿cierto? Tiene ira, tiene rabia y lo dejamos solo expresar ira y rabia y no miedo, amor, comprensión, va a crecer mal, va a ser un mal padre, va a ser una mala pareja, ¿cierto? Entonces, todas las cosas, chiquillos, que nosotros tenemos que atacar ahí, ¿ya? Tiene que ver con el asunto de que en el fondo estamos cometiendo errores, chiquillos, para los dos lados. ¿Ya? Y por eso aquí, mire, hay que enseñar a los hombres, como dice él, a ser honestos con sus emociones. Y ese machismo, chiquillo, llega incluso hasta la vida de hoy, porque yo me acuerdo que una vez comentándole a una persona, a una amiga que tenía, ¿cierto? Se rió de mí porque yo le conté que estaba viendo una película interestelar, ¿cierto? Y yo, como estaba todo esto de moda, de que los hombres no expresan emociones, le dije, oye, ¿sabes qué? El otro día vi Interestelar y me puse a llorar en una parte porque pensé que el loco no iba a ver nunca más a su hija y me pegó la empatía porque me acordé de mi hija y me imaginé lo que sería no verla y me dio pena y lloré y se rió de mí. Se rió porque lloré. Y dijo, uy, menos mal que yo no estaba ahí, qué patético, me dijo. ¿Ven? Entonces, chiquillos, sí, es súper buena la película, ¿cierto? Y me dijeron, qué patético. Entonces, claro, a pegarle. Y dije, ¿what? ¿Estáis seguros, Geria, que queréis seguir jugando aquí o no? ¿O te retiráis mejor a lo campeón al tiro? Y eso había que hacer, pues, a lo Michael Jackson nomás, salir caminando hacia atrás, ahí los vimos, ¿cierto? Porque ya no estamos para educar gente grande. Entonces, ojalá, chiquillos, que ustedes miren a partir de este caso que yo les puse aquí, reflexionen sobre eso y sobre todo los varones que vienen un poquito menos marcados por este machismo imperante, ¿no? Porque ya ustedes logran entender mejor que los demás la igualdad de género. Por ejemplo, a mi edad yo tengo 34 años, chiquillos, y tengo amigos que les cuesta entender lo de la igualdad de género, lo de no decirle piropo a las minas, ¿cierto? Y usted, por ejemplo, yo creo que a la edad que tienen, no sé por qué se me imagina que no lo ven como tan terrible porque están teniendo ya apertura a estos temas a una temprana edad, ¿ya? Y eso me tiene con un poquito de esperanza con respecto al futuro, ¿ya? ¿Cómo afecta el concepto de masculinidad a los hombres, chicos? En el fragmento leído, aquí salen, por ejemplo, estudios más científicos que, perdón, le dan la razón a la psicología. Si lo vimos, lo vimos, chiquillos, la semana pasada, o sea, perdón, el año pasado en psicología. Esto, chiquillos, dice aquí, mire, no es cualquier cosa, mire, dice como lo descubren los estudiantes en este curso, cachen, en un seminario, chiquillos, de la universidad, que se llama, mire, dice, los hombres de verdad sonríen, ¿ya? Dice, lo que al parecer los niños, parece que para irme aquí para arriba,
Dice, mire, lo que al parecer necesitan los niños es lo mismo que temen. Sin embargo, cuando los hacen inmunes a esta honestidad emocional más profunda, los resultados tienen consecuencias trascendentales y a menudo devastadoras. Es decir, que cuando nosotros le decimos a un niño que no llore y que sea fuerte, después se anda riendo de los que lloran, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a tener un día una pareja que va a llorar, un hijo que va a llorar, y no va a saber cómo atenderlo y le va a generar un trauma, ¿cierto? Va a hacer crecer que a un niño que llorar es fracaso, ¿cierto? Y es mal, sí, es muy mal, ¿ya? Así que por eso, chiquillos, este fragmento lo puse porque uno de los problemas más importantes y que si queremos cambiar la sociedad, y por favor ustedes me tienen que ayudar, chiquillos, es que si el día de mañana van a tener un hijo, van a criar a alguien, van a estar al criado de un sobrino, ¿cierto? De cualquier niño pequeño, o van a ser profesores, ¿cierto? Porque uno no sabe, yo a la edad de ustedes jamás pensé, chiquillos, que iba a ser profesor. De hecho, lo único que quería era salir del colegio para no volver nunca más. ¿Ya? Aquí estoy pagando el karma. ¿Ya? Chiquillos, si un día van a estar a cargo de la educación de alguien, acuérdense siempre de estas cuestiones que aprendí en filosofía y en psicología con respecto a la educación temprana. Porque ahí, chiquillos, es donde nosotros cambiamos la sociedad. Acuérdense que Freud nos dijo los años más importantes de la vida son los primeros 4 o 5 años, porque ahí moldeamos todo, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que moldear muchachos que lloren, ¿cierto? Y niñas que sean fuertes, ¿ya? Que le permitan ser fuertes e independientes y niños que le permiten llorar, ¿cierto? Y que no los tratemos de manera distinta. Que porque es niñita hay que ayudarla a subirse al árbol, ¿cierto? Y porque es niñito hay que dejarlo que llora ahí en el suelo si se cayó. ¿Ya? Ahí acuérdense, chiquillos, que eso es lo más fundamental y todo lo que viene después, lo que somos la vida, es casi un reforzamiento de lo que hicieron nuestros criadores en nuestra primera edad. Maldita sea. ¿Ya? Pero no tenemos que culpar los chiquillos a ellos, porque si bien nuestros padres o nuestros criadores fueron responsables de lo que somos nosotros ahora, supongo que lo hicieron siempre bajo el conocimiento que ellos tenían y siempre pensando que era lo mejor para uno nomás. Pues acuérdense que a uno lo criaron y el entorno influye en la conciencia de uno, ¿ya? Y tenemos esa posibilidad, chiquillos, de salirnos de eso un poquito, ¿ya? Porque si bien a mi padre lo criaron machista y a mí también me criaron machista, uno de cierto modo puede salirse de eso con un poco de esfuerzo porque los humanos, chiquillos, no venimos determinados, nos vamos construyendo a medida que vamos creciendo. ¿Ya? Ya, chiquillos, anoten eso. Al final les voy a preguntar de la igualdad de género. Voy a insistir harto con esto porque acuérdense que son construcciones sociales. ¿Ya? Eso a todos. ¿Ya? Ah, y el test de izquierda y derecha. Lo voy a poner aquí, ya tengo un video. Profe, ¿qué no? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Puedo demorarme un minuto en buscar un video para mandarle el link a los muchachos? ¿Qué significa ser de izquierda y de derecha? Mire, un videíto que yo le he contado a usted que en el otro colegio hago clases de séptimo básico, ¿cierto? Entonces, en primero medio venía una cosa de enseñarle a los niños qué es la política de izquierda y de derecha, ¿ya? Y ahí es donde encontré un video, aquí de filosofía, a ver si usted se va aquí, mire, me voy a primero medio, aquí segundo semestre, y estos niños estaban aquí en noviembre, creo. Ay, pero me metí a séptimo y octavo. Aquí está el video enganchado. Voy solo a copiar el video, chiquillos, que está aquí abajo. Ya, chiquillos, miren, en un breve resumen, estas dos les voy a mostrar, hagan caso omiso a lo que está saliendo. Profe, si puede detener la grabación, porque esto ya